magistrales. La primera, damos la bienvenida al maestro Óscar García Carmona, director general de Formación Continua para Profesionales de la Educación de la Secretaría de la Educación de nuestro estado de Jalisco. El maestro, antes que nada le agradecemos el que haya asistido, el que haya aceptado nuestra invitación. Él estará con nosotros dando su ponencia sobre las TIC, una ponencia magistral sobre las TIC en el desarrollo profesional docente, la formación continua. Bienvenido, maestro. Gracias. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a los compañeros que me invitaron a participar en este encuentro importante para el desarrollo de las buenas prácticas, y también decirles e iniciar desde dónde voy a hablar, ¿no? Porque siempre es importante señalar y establecer desde dónde se habla, desde dónde se tiene la visión. Mi vida ha transcurrido a partir de la docencia, desde lo que es haber trabajado en educación básica, después en educación superior y ahora como directivo en la Secretaría de Educación Jalisco. La experiencia que se tiene o el conocimiento que se tiene es con relación a lo que se vive en la Secretaría de Educación Jalisco. A partir de ahí, el contexto juega un papel importante porque el contexto es lo que te va determinando qué necesidades se tiene con respecto al proceso formativo de los docentes, o ya sea docentes iniciales, docentes en servicio, que es lo que uno trabaja, y, ¿por qué no?, a los futuros docentes, que muchos de ustedes pueden llegar en un momento determinado a ser docentes en cualquier nivel educativo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que establecer para formación continua o como le llaman en otros países, la formación permanente, ¿no? Que es muy diferente a lo que se viene en una formación inicial donde apenas se entra a la profesión, sino ya estando en la profesión, ¿qué es lo que tenemos que tener como actualización, capacitación para lo que se habla de buenas prácticas? Bueno, también habría que señalar en el contexto que estamos viviendo una reforma educativa que, si ustedes se han dado cuenta, está muy golpeada porque señalan que es una reforma educativa administrativa. Claro, se inició primero con la normatividad, pero en este momento estamos entrando a lo que es la reforma educativa desde el mundo académico, desde lo pedagógico, desde lo que se necesita para mejorar la educación en Jalisco, y hablo de la educación en los niveles de educación básica, media y media superior, que corresponde a la Secretaría de Educación, pero que engloba a todos los niveles educativos en Jalisco. El mismo caso de la Universidad de Guadalajara o las universidades tiene que ver con el propio desarrollo de la mejora de la calidad educativa establecido en el artículo 3º constitucional, que fue una de las reformas y que todos tenemos que entrar a partir de ahí. Esta reforma educativa genera una Ley General de Servicio Profesional Docente, en donde establece que todo docente debe de tener un proceso de evaluación, un proceso de selección en dos sentidos. Uno, para la permanencia y para el ingreso, o para el ingreso y la permanencia. Eso es obligatoria. Y otras dos de tipo voluntario, que sería para el reconocimiento y la promoción en cuestión de más horas o economía para el docente. Entonces,
Si esta evaluación de primero en la ley lo está marcando, este servicio profesional docente, entonces, ¿a quién está dirigida? Bueno, está dirigida primero a directores y supervisores, desde preescolar hasta bachillerato, que deberán presentar estos tipos de evaluación, y ahí es donde formación continua va a entrar y les voy a comentar más adelante. También estimular el reconocimiento de la labor docente mediante opciones de desarrollo profesional. Sí, se es docente, pero ¿qué opciones se le puede ofrecer a un docente para mejorar su propia práctica o esta formación o de formación profesional, no peyorativamente, sino en relación a lo que nosotros somos formados en las instituciones formadoras de docentes o en las instituciones de educación superior? ¿Cómo deformamos? No somos preparados para algo y después realizamos una práctica diferente. Un ejemplo, las licenciaturas a nivel profesional y que después el profesionista se convierte en docente. No fue preparado para ser docente, ¿me explico? Sufre una deformación profesional. El mismo caso de los profesores de educación básica, que son preparados para ser maestros o profesores en primaria, en preescolar, en secundaria, pero no fueron preparados para llevar la cooperativa, no fueron preparados para hacer todo el trámite administrativo y sufre una deformación profesional. O sea, tiene que buscar una preparación a la par de su propio desarrollo como práctica o como buenas prácticas, ¿sí?, para poder estar a la par de lo que está necesitando. Entonces, sí sufre. En mi caso, sí me formé como docente primero de educación primaria y después ingresé a la Universidad de Guadalajara en Historia. Entonces, mi deformación profesional de ser alumno y luego pasar a ser maestro también en la propia universidad, como que no hay un momento de separación entre ser alumno y ser maestro, ¿no? Entonces, ahí es donde o más bien tenemos que ver qué le podemos ofrecer, qué opciones le podemos ofrecer a los docentes para que se preparen mucho mejor en su propia práctica cotidiana. ¿Qué más tenemos que hacer a partir de esta ley que habla de la actualización y del desarrollo profesional y también habla de la formación en uno de sus artículos, que es lo que me corresponde a mí? Bueno, que toda la formación sea gratuita, diversa y de calidad en función de las necesidades del desarrollo personal. No hablamos aquí de algo estandarizado, todo igual, que ese es otro de los grandes problemas. El ser pertinente con las necesidades de la escuela y de la zona escolar. Responder en su dimensión regional a los requerimientos que el personal solicite para su desarrollo profesional. Nosotros en Jalisco tenemos 12 regiones y de esas regiones hay subregiones y en esa hay una diversidad geográfica, una diversidad política, una diversidad cultural, necesidades diferentes. Entonces no se puede dar una estandarización a la formación del docente, sino que tenemos que estar preocupados de ver qué es lo que necesitan las escuelas rurales, qué es lo que necesitan las escuelas multigrado o unitarias, que es muy diferente a las escuelas de tiempo completo que están en las ciudades o en las ciudades capitales de los municipios, ¿no? O sea, ahí están muy bien, pero hay que ir también a los más necesitados. Y el docente que se va a la zona rural, el docente que se va a una escuela multigrado, cuál es su problemática, cuál es su necesidad de seguir formándose, y eso es lo que tenemos que ver. Pero bueno, en la ley, ustedes saben que la normatividad, cuando se hace el documento, en el papel suena muy bien. El problema es cuando lo tenemos que operar y operativizar ya con
recursos y con planes y programas. También tomar en cuenta para estas opciones formativas de los docentes las evaluaciones internas y externas que se le hace a la educación. Nosotros sabemos que hay varias evaluaciones externas, como sería PISA, Scale, que es lo que nos va a dar a nosotros la necesidad, o nos vamos a dar cuenta, vamos a tener el diagnóstico de las necesidades que el docente requiere, en dónde está fallando. Hay un ejemplo también muy claro que hoy en día se menciona de la asignación de plazas, ¿no? La asignación de plazas fue a través de un concurso, donde el que quería ser docente participó en un concurso. Y sale en el periódico que determinado porcentaje de maestros fue reprobado, ¿no? Lo que nosotros manejamos como maestros idóneos o maestros no idóneos. No es que estén reprobados, sino no son idóneos. Esa es la preocupación también de formación continua, ¿no? Cómo poderlos incorporar al servicio y que logren ser idóneos para el servicio, ¿no?, público de la docencia en el sistema educativo. Entonces, ahí es donde actúan las evaluaciones para nosotros revisar y ver qué es lo que queremos hacer. Más aún, ya es un lugar común afirmar el desarrollo de las tecnologías, y ya muy bien lo explicó la doctora Patricia Rosas, ¿no?, que va a embonar muy bien nuestra preocupación con lo que establecía la doctora, ¿verdad?, porque pues se ha desarrollado bastante lo que es las tecnologías, las redes sociales, estos instrumentos que nos dan cierta comunicación e información, pero tenemos problemas. Y lo vieron, ¿no? El problema de la conectividad, el problema de la cobertura de la conectividad, y cuando nosotros hablamos a nivel de educación básica, pues tenemos mucho más problemas. Tenemos en la dirección general, tenemos 12 centros de maestros que se convierten regionales y que a la vez tienen subcentros de centros de maestros, donde ya tenemos 33 centros de maestros, y si me dicen, ¿todos tienen conectividad? Sí, tienen alguna conectividad de un giga o de 3 gigas o de diferente tipo la capacidad para conectarse la tienen diferente, no hay una uniformidad, entonces tenemos un problema para los maestros que quieran capacitarse. En una revista salía que teníamos 14 rezagos que solucionar en educación básica, y sería salas de cómputo, hay un rezago de salas de cómputo. En y más en la educación secundaria, se generaron por ahí un programa que se llamó Foracid, donde se dotó de computadoras a ciertas secundarias. Algunos de ustedes la pudieron haber tenido cuando estudiaron en la secundaria. ¿Y qué pasaba? Se volvieron obsoletas. No se les dio el soporte, no se les dio la capacitación a los docentes, el salón que ahí quedó cerrado. Hay muchas computadoras que ni se usaron y ahí quedó. Otro de los rezagos es las escuelas que no tienen Wi-Fi, ¿no? O sea, aquí lo tenemos, es una institución de educación superior y una de las principales del país. Pero hablemos de las zonas marginadas, en primaria, ¿sí? Me ubico en educación básica o en secundaria. Prohibición de celulares y tabletas. Todavía hay escuelas o maestros que dicen, me guardan por favor todos los celulares, todas las tabletas, esas hasta después, y donde mi práctica tradicional, que es lo que estoy ahorita haciendo en este momento de oralidad, gana,
en las instituciones de educación básica. Claro, tenemos que entrar a modificar ese rezago, a eliminar este sentido de quitar los celulares o que los apaguen, sino darle un uso. Sí, nos conectamos todos a través del móvil, pero en educación tenemos que generar recursos didácticos o pedagógicos para utilizar el teléfono, la tableta o hasta lo mismo que están en las computadoras, que hay un programa y que lo están repartiendo, ahorita lo voy a mencionar. También hay maestros que no comparten lo que hacen, se apropian de su propio conocimiento y ya no entran en redes, lo que decía la doctora, no hay redes en los docentes, escuelas que no tienen página web, menos Facebook o Twitter, ¿no? No hay esas escuelas o las hay muy pocas, y más en secundarias técnicas sí está como más que prolifera o está más generalizado el uso del Facebook como para dar a conocer qué es lo que hace la institución, no para la cuestión social que nosotros la utilizamos, ¿no? Sino qué hace la institución, cómo se promociona la institución, cuál es la función y la relación con una comunidad educativa. Y la comunidad educativa no nomás son los alumnos. Recuerden que la responsabilidad cae en padres de familia, saber qué es lo que están haciendo sus hijos, como también recae en todos los que forman parte de la escuela, directivos, docentes, alumnos, ¿verdad? Hoy en día se está trabajando en lo que se le conoce como se retomó los consejos técnicos escolares, y estos consejos técnicos escolares lo que pretende es hacer un trabajo colaborativo, un trabajo más participativo, un trabajo donde se recupere la credibilidad de la escuela pública hacia la comunidad, ¿no? Que eso es muy importante. Por otro lado, también bibliotecas tradicionales, ¿no? Ya hay gran cantidad de lo que es ya las bibliotecas digitales, a los maestros no les llega. En los centros de maestros que nosotros mantenemos hay una buena biblioteca para los docentes, una buena bibliografía, pero todavía no llegamos a desarrollar una biblioteca digital para ellos o para la utilización de los compañeros maestros. Aunque hay una biblioteca en otros espacios que es digitalizada, pero lo que tenemos que hacer es entrar en convenio para poder tenerla en uso los docentes. También, y eso nos compete, cuando hablaba la doctora Rosas de la capacitación de los docentes, ¿sí? O la capacitación para el uso de los recursos, decía, bueno, esa es mi labor en la Secretaría de Educación Jalisco, ¿no? Y es un problema muy fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos un taller que se imparte al mes o unos talleres que se imparte solamente al ingreso del año escolar. ¿Y de qué sirve eso? Debe de haber una educación, una formación más permanente, más continua, o sea, que realmente la función de nosotros sea eso, de mantener los cursos continuados para un mejor desarrollo de las prácticas educativas. La UNESCO desde 2004 ha señalado que los futuros docentes deben formarse y experimentar dentro de entornos educativos que hagan uso innovador de la tecnología, ¿no? ¿Y lo hemos logrado? No, la educación normal dentro de un tiempo va a entrar a un proceso de refuncionalización y también reorientación en la formación del docente, y tiene que entrar a la formación de tecnologías, del uso de la tecnología, ¿sí? Para beneficio de la educación
en México. Y esto va también por lo siguiente. En la Secretaría de Educación Jalisco, o más bien en la Secretaría de Educación Pública, existen varios programas, así como lo hablaba de México Conectado, está el programa de Mi Compu MX. Ustedes han oído en los spots que se han entregado no sé cuántas computadoras para los niños de quinto y sexto grado, que entramos tarde, es muy cierto, en otros países desde cuándo se han entregado las computadoras a los alumnos de educación básica. Ok, estamos entrando tarde, pero estamos entrando. Lo bueno es que ya se decidió de entregar. 3 estados lo tienen, Tabasco, Colima y Sonora, y si ustedes se fijan en la relación con lo que nos decía la doctora Patricia, que era los estados que tienen mayor conectividad son Tabasco y Colima, no mencionó Sonora, pero bueno, ahí está relacionado también con lo que tienen los alumnos de educación básica con respecto por qué se decide que los alumnos de educación primaria reciban una computadora para trabajar con los maestros. Otro de los programas que es muy importante es aulas interactivas. Hoy estamos tratando de instalar pizarrones, lo que le llaman pizarrones inteligentes, nomás que se le ha dado en llamar al programa aulas interactivas, donde el alumno y los maestros entren en comunión y que utilicen el recurso tecnológico para el aprendizaje, y estas aulas interactivas tienen programas precargados, ¿sí? Vamos, y voy a nomás decir el dato, nomás para dejarlo más claro, en 2013 se instalaron 559, 2014 vamos sobre 1033, la meta es llegar a 8113 aulas interactivas. Eso también es muy bueno, llega uno, y como les digo yo a los de tecnologías del aula y a todo esto de tecnologías de la información, sí, ustedes van a instalar los fierros, ¿verdad? Y el problema lo tiene Dirección General de Formación Continua. ¿Por qué razón? Porque tenemos que capacitar al maestro para lo que aparezca en el pizarrón, lo puedan utilizar con fines didácticos, pedagógicos y que vaya a la mejora del aprendizaje del alumno. Es decir, si tú haces clic en este icono, te va a aparecer estos números, pero te significa que en tal bloque de matemáticas tú lo puedes utilizar. Tal cuestión de historia tú lo puedes utilizar. Puedes hacer estas figuras geométricas para tal contenido programático de educación secundaria. Eso nos toca a la Dirección General. O sea, no nomás el prender la computadora, calibrar el proyector para el famoso pizarrón, porque eso es fácil, hasta el mismo, la misma empresa que los instala y la misma empresa que los vende puede dar esa capacitación. Pero viene ahora el problema. Lo mismo para quinto y sexto. Nosotros tenemos que decirle al maestro que toda esa página que tiene o toda esa información que tiene Mi Compu MX puede ser utilizada de tal manera que puede tener un mejor logro educativo, ¿sí? Y ustedes pueden entrar en la página para que vean los contenidos que tiene Mi Compu MX, así pueden entrar y pueden revisar todo lo que es la programación, la agenda, la utilización del recurso, pero tiene que ser capacitado, tiene que ser actualizado el docente, porque el docente joven sí lo maneja, ya lo hemos trabajado, pero el docente de mi edad, ¿sí?, entra con problemas para el manejo de la computadora. Y por otro lado, nosotros podemos decir que la utilización de la tecnología
nos va a dar un mejor aprendizaje o un mejor conocimiento. A ver, hay que poner en claro que no nomás con solo tecnología aprendemos. La tecnología es un medio y la tecnología es un muy buen recurso para lograr el conocimiento y el aprendizaje. Pero tenemos que, de todos modos, que leer, ¿no? En pantalla, pero tenemos que leer. Y el corte y pega no funciona. Entonces, tenemos que hacer al alumno creativo como al docente también creativo. Y lo tenemos que hacer innovador al docente como al alumno también innovador, ¿verdad? Entonces, en este sentido, el manejar las tecnologías nos lleva a algunos de los sentidos, nos habla de nativos digitales, los que ya lo conocen bien, y nosotros vemos a los niños de 6 años que te manejan el celular o la tableta muy bien, pero tenemos que entrar a un proceso de alfabetización del recurso. ¿Por qué? Porque hay maestros que todavía le tiene que dar uno un manual para decirle así se prende la computadora, ¿sí? Y de ahí puedes encontrar otras cosas. Pero ojalá vayamos avanzando y se vaya eliminando o se vaya logrando este proceso de alfabetización en los compañeros. Por otro lado, nosotros tenemos como docentes que utilizar recursos tecnológicos que tengamos también control. Si ahorita estuviéramos en esta aula, ¿cuántos están viendo su celular y yo no tengo control como docente? Aunque yo me pueda parar, le pongo un clic y le cambio de pestaña, ¿sí? O sea, y estoy chateando. Pero ¿hasta dónde lo puedo utilizar para la enseñanza, para el aprendizaje? Hay recursos tecnológicos que se nos sale de las manos. Facebook, si lo utilizamos en la docencia, ¿sí?, se nos puede salir de las manos. ¿Por qué? Porque hay distractores y me puede llevar a otros lados. En este sentido, no quiero decir que no se utilice, sino que el docente o los mismos alumnos tienen que llegar a ese compromiso de utilizarlo para el propio aprendizaje. Claro, después mandamos fotos y mandamos lo que ustedes quieran, ¿no? Y ponemos nuestro estado y toda esta cuestión y nuestras preocupaciones mundiales, ¿no? De decir por qué me levanté tarde o toda esa cuestión. Pero lo más importante, que en el aula se trabaje como un recurso didáctico. Y más aún, en esta preocupación de la utilización de los recursos, en 2009 hubo una reunión que se le llamó y que surgió un documento que fue el Memorándum de Montevideo para la utilización de las redes sociales, ¿sí?, en educación. Y en Jalisco nosotros le llamamos, o en México le llamamos Clic Seguro, en donde se da una serie de indicaciones del uso de los móviles o de las redes sociales y que en el docente debe tener mucho cuidado. Nosotros hablamos ahorita en este momento con jóvenes, pero estamos hablando con niños de 6 a 12 años que tenemos que tener control de dónde ingresan. Y Clic Seguro le da a los docentes una serie de indicaciones donde le está diciendo estén pendientes de las páginas de donde están entrando sus alumnos para poder tener control de el uso y la utilización del recurso tecnológico. Esto es muy importante porque por cuestiones de ética, por cuestiones de todo lo que es lo que está permeando socialmente a las redes sociales, en los niños puede tener ciertos problemas, ¿no? No nomás eso. Entonces, sobre eso tenemos que capacitar, sobre eso nosotros tenemos
que generar una formación continua. También pueden entrar a la página de Clic Seguro, así poniéndole Clic Seguro, y van a ver el manejo de este memorándum o estas ideas, indicaciones de lo es la utilización de los recursos. Otra de las ideas dentro de formación continua es cómo llegar al grueso de la población docente en Jalisco. Tenemos 70,000 maestros en educación básica, ¿sí? Y tenemos que llegar a impartirles cursos en donde ya el curso de cascada ya no nos funciona. ¿Cuál era el curso de cascada? Yo mando a 10 personas a la Ciudad de México a que me los capaciten y luego esos 10 va a capacitar a otros 10 cada uno, ya tengo 100 y esos 100 van a capacitar a otros. Eso no funcionó. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo de un curso, ¿verdad? A los 10 que mandé aprendieron, asimilaron lo mínimo que ellos querían asimilar o que tenían. Y lo transmiten con lo mínimo de lo mínimo. Entonces, no funcionó. Sabemos que la formación continua en la Secretaría de Educación Pública no funcionó. Los cursos no funcionaron. Hay docentes y muchos de ustedes pueden tener padres docentes de educación básica que iban en sábado y domingo al Centro de Maestros de Ameca o a Tala, ¿verdad? O hasta Mascota, de acuerdo a eso. Sábado y domingo, lo que implica trabajar de lunes a viernes con los alumnos y sábado y domingo ir a cursos. ¿A qué horas descansamos? ¿A qué horas tenemos? Alguien me decía, pues mira, tú debes de definirlo de que de lunes a viernes están con unos diablos, ¿verdad? Y sábado y domingo están con otros diablos, pero en el mismo infierno, ¿verdad? O sea, este agotamiento nos lleva también a enfermedades de los docentes. Entonces tenemos que trabajar de otra manera. ¿Y cuál es de otra manera? La utilización de las TIC en la formación continua, ¿no? Tengo que, así como el ejemplo que ustedes están viviendo en este centro universitario Valles de la Universidad de Guadalajara, nosotros también tenemos que entrar a la experiencia que generó la universidad u otras universidades con respecto a ser flexibles en los cursos, en generar una currícula semipresencial o virtual, ¿sí?, para que el docente pueda tener la oportunidad de formarse. Y esto no es nuevo para la universidad. Desde hace años aquí está la compañera María Elena Chanes, que ha trabajado bastante en lo que es la universidad virtual, con Manuel Moreno Castañeda, que Manuel Moreno Castañeda, el rector de la universidad virtual, es un profesor rural y después se fue desarrollando para formarse, ahora sí, en la formación de docentes, ahora sí que pasó a ser rector de la universidad virtual. O sea, lo que significa es el conocimiento del medio y del contexto. Eso es lo que trato de señalar. Cómo este docente llega a pensar que los docentes ya no podemos asistir diariamente o en sábado y domingo a cursos y tenemos que generar lo digital, lo virtual. En este caso, empezamos con algunos cursos en la virtualidad para formar a los docentes. Nos ha costado trabajo, llevamos apenas de esos 70,000 como 8,000 maestros que han ingresado a los cursos, pero les ha costado mucho trabajo. Y en este caso, tanto la que nos ha ayudado bastante Manuel Moreno,
tanto Manuel Moreno como otros compañeros establecemos que no hay que enseñarle la herramienta, sino en la utilización de la herramienta pueden aprender. ¿Sí? En el aprendizaje o en la enseñanza de los contenidos se aprende. ¿Sí? Y a partir de ahí, en lugar de decirles, en primera sesión prende tu computadora y entra esto, pues ya nosotros les decimos, vas a entrar a contenidos directamente y ya si tienes problemas, pues háblanos, mándanos un correo y empezamos a entrar a toda esta dinámica de lo virtual, ¿no? Los foros que ustedes ya bien conocen en sus cursos virtuales, ¿verdad? Cómo se genera este desarrollo. Podemos decir, uy, pues van muy atrasados. Sí, vamos muy atrasados, pero comenzamos a pensar en que la formación continua, si se sigue dando de la misma forma, no vamos a tener resultados con los docentes. Tenemos que cambiar. Y uno tiene que entrarle, ¿sí?, al curso virtual, como también a los cursos masivos, ¿no?, donde pueda tener un mayor intercambio de ideas, los famosos MOOC, ¿sí?, donde puede haber desde 5,000 hasta 15,000 docentes. En mi caso, docentes teniendo un curso y donde se puede ir hablando de la evaluación en pares, donde se puede ir hablando de una comunicación entre ellos mismos y lograr redes para el crecimiento de los docentes, que ya en muchos países se ha logrado y se ha llevado a cabo, ¿no? La Organización de Estados Iberoamericanos tiene ya una buena experiencia con los convenios con otras universidades y de hecho la Universidad de Guadalajara ha trabajado muy internamente con la OEI en ese sentido de cursos. Entonces, retomar esa experiencia. Aquí lo que nos interesa también en la utilización de los recursos o de las famosas TIC, ¿sí?, es que el docente comience a perder el miedo, ¿sí?, a la utilización del recurso, que empiece a navegar y genere después lo que es la innovación para la enseñanza. En este momento, nosotros sabemos que si entramos a la web, encontramos cantidad de recursos, cantidad de aplicaciones para la enseñanza. Entonces, lo que necesitamos es generarle esos índices, esas rutas, para que el docente pueda captar los recursos que están en la web. Ustedes saben que todo lo que subimos a la web se vuelve después gratuito, ¿no? O sea, aunque uno diga, lo venden, pero cualquier que hace una copia y se lo van pasando en el blog, en lo que es los foros, en cualquier página, en las páginas personales, se comienza a hacer gratuito. Hay que encontrarle esas rutas al docente primero y después que él mismo vaya entrando. ¿Qué es lo que necesitamos? Sensibilizar a los docentes de educación básica, motivar a los docentes de educación básica a que entren a la utilización de los recursos. Esto mismo lo hemos trabajado con ellos, con los docentes, y de pronto me sale uno. Yo sí utilizo las herramientas. Sí, maestro, de 70,000 yo creo que es un mínimo porcentaje de los que utilizan. ¿Sí? Podemos contarlos muy bien y los tenemos visualizados. Las encuestas nos lo dicen. Hay gentes de los que han tomado los cursos de virtualidad que mejor no llevaron el curso, no entraron nunca a esos cursos. ¿Por qué? Por X razón, pero no lo tomaron porque quieren lo presencial. Y ustedes conocen también esta región cañera, esta región de Ameca, la resistencia que hay de nuestras familias para mandar al Cuballes.
diciendo, necesitamos que estés, ¿cómo vas a ir nomás 2 días a la universidad? O 3 días, tienes que ir diario, ¿no? Por la idea que tenemos de lo presencial. Es el mismo caso para los docentes. Hay docentes que dicen, ¿por qué voy a entrar a la virtualidad? Voy a estar más solo, voy a estar más aislado, que son los grandes miedos y resistencias que tiene el docente. No sabiendo que hay una tutoría, que hay una asesoría, que hay un coaching, que hay cantidad de elementos y ¿no? El correo, lo sincrónico, lo asincrónico que hay en la virtualidad. Eso tenemos que quitárselo al docente, ¿no? Y esa es la problemática que tengo en esta gestión. Habla uno muy administrativamente y directivamente, pero son 42 años de servicio como docente. Y ahora que se la pasaba uno criticando y se era más o menos crítico de decir este sistema no proporciona nada, este sistema educativo está por los suelos, y entonces ahora que estás de directivo, lo único que nos dijo el maestro Francisco Ayón López, secretario de Educación, a ver, todo lo que criticas y todo lo que eso, ponlo en operación, maestro, ¿no? A ver si es cierto. Y ese es el reto. El reto es hacer que los maestros de Jalisco, estos, no 70,000, pero aunque sea quiero llegar a 25,000 docentes, le entren a la virtualidad y a la formación. Pensemos en un elemento muy importante. Nosotros, las escuelas, ¿cuál es el papel de las escuelas? Y si lo pensamos, las escuelas tienen que preparar estudiantes para trabajar, o para trabajos que aún no se han creado, tecnologías no inventadas y problemas que no sabemos que surgirán. Si los enseñamos en lo que ya está establecido, ¿sí? Lo establecido nos sirve de plataforma para innovar. Estaba viendo trabajos de robótica aquí. Entonces, sí está establecido, pero los jóvenes comienzan a desarrollar otras ideas y comienzan a aplicarlas de otra manera. Y eso es lo que tenemos, esa es la tarea, por si se animan a después a ser docentes, ¿verdad? Esa es la tarea de nosotros. Muchas veces se habla de una pelea entre el profesionista egresado de las universidades y el profesionista egresado de las normales. Dice, uno sabe enseñar, otro nomás tiene el conocimiento. A ver, el que se tenga esta idea, nosotros sabemos que la misma construcción del conocimiento de cualquiera de nuestras profesiones nos permite enseñar. ¿Por qué razón? Porque hay una secuencia, una coherencia interna del conocimiento y del área, ¿no? Y si nosotros también eso lo damos a conocer, nos permite enseñar. Por otro lado, sí, vale la pena tener cursos de capacitación, de actualización pedagógica, tecnológica, que nos fortalezca el conocimiento de los contenidos, ¿no? Entonces no están peleados, deben de estar empalmados, ¿sí? Y esto lo aprende uno en la propia experiencia, porque de pronto entre profesores y universitarios dicen, no, es que ellos sí tienen el conocimiento, pero no tienen la pedagogía. A ver, maestro, olvidemos eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la propia, y repito y reitero, la propia estructuración del área de conocimiento nos puede llevar a la enseñanza, ¿sí? Y esto lo quiero dejar muy claro, porque en este proceso formativo me encuentro con esas dificultades. Docentes que nos dicen, ¿por qué nos traes a un conferencista universitario si ese no sabe? A ver, calma. Digo, primero démonos cuenta
que su servidor fue normalista y después soy licenciado en Historia por la Universidad de Guadalajara. Y nomás he enseñado historia en mi vida. Les digo, hasta ahora sé para qué sirve la historia, ¿no? Muchos dicen, para nada sirve, pero a mí me ha servido para mantener a mis hijos toda una vida, ya son profesionistas, he leído historia, he enseñado historia, y entonces ya le hallé un sentido al conocimiento que he obtenido. Entonces, ese sentido es el mismo que debemos de tener como docentes, como estudiantes. ¿Para qué me va a servir? ¿Para qué me va a servir el celular, la tablet, o me va a servir los recursos? ¿Sí? Y eso es lo importante. Yo creo que para no cansarlos, yo aquí le dejaría, ¿no? Porque ya cuando ve uno que empiezan a bostezar, ya agarra uno el ritmo y empieza a subir la voz, ¿verdad? Y no quiero caer en eso. Todavía veo a algunas gentes que todavía están preocupadas por lo que uno dice. Si tienen algún comentario y alguna pregunta, estaría dispuesto a dejarles más preguntas y más dudas. Bueno, muchas gracias, maestro García Carmona, entre otras cosas porque le están esperando una reunión que ya casi, como no puede, casi no va a llegar en Guadalajara. Le agradecemos su rigor y también su sinceridad al confesar los problemas. Casi siempre se suele hablar de un mundo idílico y creo que empezar reconociendo los problemas es un buen paso para empezar a solucionarlos. Le vamos a dar una certificación de agradecimiento. Entrega a la maestra Anaís Villegas. Le agradecemos al maestro Óscar García Carmona por haber atendido nuestra invitación.